Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a la primera diapositiva que tenemos. Estamos ahí en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Pudimos considerar la semana pasada precisamente el momento en donde uno de los apóstoles del Señor, ¿verdad?, de los más allegados a él, Jacobo, es asesinado, es muerto por Herodes, dice la Escritura, a filo de espada, y es entonces que también nos enseña la palabra, que toma prisionero a Pedro para matarlo después de la Pascua. Ya vimos la actitud de este hombre de Herodes, ya pudimos mirar cómo esa noche en donde Pedro se encontraba encarcelado y que iba a ser la última noche que iba a pasar en esta tierra supuestamente, ¿verdad? Pues el Señor obra ahí un milagro de una manera preciosa, envía un ángel a despertarlo, a quitar las cadenas, a abrir puertas como el Señor lo hace hasta el día de hoy, y puede salir entonces Pedro, guiado por este ángel, que lo deja en la calle. Una vez que lo deja ahí, dice la Escritura que se va, y es cuando Pedro se da cuenta que no estaba soñando, que era una realidad lo que él estaba viviendo. Ahora, algo que estaba sucediendo, no ahí en la cárcel, pero que ocurría no lejos de ahí, la iglesia estaba orando. ¿Se acuerda usted de eso? Dice, y la iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Dice así la Escritura, hacía oración a Dios por Pedro. No dice que estaba pidiendo la iglesia, y nosotros podemos decir, pues estaban pidiendo que Dios lo librara, ¿no? Lo interesante es precisamente lo que vamos a ver en un momentito más, ¿verdad? Bueno, vamos entonces ahí a la segunda diapositiva. Versículo 12, del 12 al 17, hermanos. Siga con su vista ahí en su Biblia, libro de los Hechos, capítulo 12, del 12 al 17, dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Dice la Escritura que cuando Pedro se da cuenta de que él ya está afuera, inmediatamente Pedro se dirige a la casa de María. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, donde estaba la iglesia, donde estaban los hermanos reunidos orando. Hermanos, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que esperamos nosotros cuando oramos y cuando tenemos una petición? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué esperamos? Pues que Dios nos responda, ¿no? Que Dios nos responda. Y Dios nos ha permitido ver sus respuestas en oraciones que hemos hecho a Él. Dios nos ha dejado verla. Hay algunas que no lo hemos visto, ¿verdad? Y sobre todo hay algunos hermanos o hermanas que están rogando, que rogan por su familia, rogan por sus hijos y parten de esta tierra, ¿no? El Señor decide llevarlos a su presencia, pero hemos podido ver después a los hijos caminando con el Señor, Dios respondiendo, sin que ellos lo hayan visto. Lo cierto es que es una bendición cuando tenemos la oportunidad de verlo.
de ver la respuesta de Dios. Pedro inmediatamente se dirige a donde sabe que está la iglesia, a donde están los hermanos, que ellos puedan también darse cuenta de que Dios escucha, responde y puedan ser afirmados en su fe. Qué importante es, hermano, que usted y yo podamos compartir cuando el Señor ha respondido, porque a veces hacemos nuestras peticiones, ¿verdad? Y después cuando uno pregunta, oye, ¿qué? No, sí, ya pasó esto, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos entender y conocer, los que estamos orando, lo que Dios está haciendo y cómo Dios se está moviendo. Sin duda que es de gran bendición para nuestra vida. Se dirige a donde está la iglesia reunida. ¿A dónde nos dirigimos, hermanos, cuando enfrentamos alguna situación? ¿A dónde vamos? ¿A dónde acudimos? Hay muchos lugares a donde se puede uno ir, ¿verdad? ¿A dónde irá la gente cuando se encuentra en conflictos o situaciones? Dice una película de hace muchos años, me voy a la guerra de Corea, ¿no? Y la siguiente escena en la película aparecía la cantina y decía la guerra de Corea, ¿verdad? Y cuando están bien para celebrar, ¿a dónde se van? A la guerra de Corea otra vez, ¿no? Bueno, ¿a dónde vamos nosotros? ¿A dónde acudimos? ¿Con quién acudimos? ¿Ya? Cantamos hace un momento, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bendición que entendidos de esto podamos ir a la iglesia, acudir con la iglesia, llamar con los que sabemos que estamos ahí en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Pedro se dirige, dice la Escritura, con los hermanos que se encuentran reunidos orando. Y dice que sin duda alguna toda la oportunidad que vieran la respuesta a su oración. Y cuando llama allá a la puerta, una de las jovencitas sale ahí al patio para escuchar, y yo creo que había algo de temor quizá, ya sabían lo que estaba pasando, lo que había pasado, y al oír que llaman a la puerta, ¿qué haría usted? Y ella dice, ¿quién? Ay, no, así no. ¿Quién? ¿Verdad? Y entonces Pedro habla, soy yo, ábreme. Y cuando ella escucha la voz de Pedro, se mete corriendo y le dice a los hermanos, hermanos, Pedro está allá afuera. No le abre. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. De gozo no abrió la puerta. Yo puedo ver algo aquí en Rode. Yo puedo ver algo en Rode. Fe. Ella no lo vio. Escuchó la voz de Pedro y se gozó, porque lo que estaban haciendo allá adentro, el Señor estaba actuando y respondiendo, ¿verdad? Y mire, estas reacciones que son muy naturales, a mí cuando estaba ahí considerando, pues está interesante, nos deja mirar, hermanos, que todo lo que está aquí en la Biblia, aunque nosotros lo creemos, ¿verdad?, es tan real, es historia real. Porque vemos el actuar, vemos la reacción de las personas, de los mismos hermanos, cómo reaccionan ante algo. Y Rode reacciona de esta manera, entra corriendo para avisar que Pedro está ahí a la puerta, ¿verdad? Y pues yo creo que fue algo muy natural, una reacción muy natural de ella, ¿verdad? De gozarse y meterse corriendo para avisar a los hermanos. Pero la reacción de los hermanos que están orando también es una reacción natural. Muchas veces en el pueblo de Dios, ¿o no? Cuando ella les dice, Pedro está allá afuera, los hermanos que estaban orando voltean y le ven y dicen, estás loca. Ahora, ¿cuántas veces nosotros oramos, pero quizá no creyendo que Dios responda? Yo no sé, la Biblia no nos deja ver eso, pero yo no sé, creo que puede ser
que oraran por Jacobo, y Jacobo fue muerto a filo de espada. Ahora es Pedro el que sigue, y la iglesia está orando. Por eso yo decía, ¿qué estarían pidiendo a Dios? Pues sí, yo creo que sí te decían algunos: Señor, líbralo, guarda a nuestro hermano Pedro. Repito, esto no lo dice la Biblia, pero yo creo que están esperando eso. Rode se emociona, Rode se llena de gozo cuando escucha que Pedro está ahí. Y a veces llegamos nosotros a responder así: no, estás loca, ¿verdad? Cuán importante es que creamos a la palabra de Dios. Es como aquel pequeñito que después de su clase de escuela dominical, y hablaron cuando Israel sale de Egipto, detrás de ellos viene el faraón, y Dios obra ese milagro de abrir las aguas. Cuando viene con su mamá, ahí terminando el culto, y le dice a la mamá: ¿de qué hablaron hoy? De Moisés, cómo Dios libró al pueblo, y cómo cuando faraón venía detrás de ellos, el pueblo fue librado. ¿Y cómo los libró? Le dice la mamá, ¿verdad? ¿Cómo los libró Dios? Y se la queda viendo el niño y dice: pues empezaron a romper las carretas que traían, y empezaron a armar lanchas, y armaron todas las que pudieron, y balsas, amarraron lazos, trabajaron rápido, muy duro, se subieron a las balsas para poder cruzar el mar y llegar del otro lado. Y la mamá le dice: ¿eso dice? ¿Así te enseñaron? ¿Eso dice la Biblia? Y el niño la ve y le dice: no, si te digo lo que me dijeron ni me vas a creer, ¿no? A veces, hermanos, nosotros podemos actuar de esa manera, con falta de fe. Claro que oramos a Dios, claro que estamos rendidos a su voluntad, pero cuando oramos porque creemos que Dios nos va a responder. Nos va a responder. Estás loca, le dicen a esta mujer, ¿verdad? Y por eso decía, es una reacción también pues muy natural, muchas veces en nosotros los cristianos o en los cristianos, ¿verdad? Ellos oraban por Pedro, pero a lo mejor no les era muy fácil creer que Dios realmente iba a contestar su oración, ¿verdad? Por eso pues ahí difícil de creer, ¿no? Estás loca. Oraban ahí fervorosamente, pero en la fe como que algo estaba pasando por ahí. Con todo y eso, Dios es soberano. Dios es todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque dice, hacían oración a Dios por Pedro. Ya lo hablamos la vez pasada. No que en sí haya poder en, sino a quién estaban orando. Y es por eso que Dios responde esa oración. ¿Cuánta fe se necesita? Escuchábamos ya el mensaje del pastor. Qué importante es que crezcamos, hermanos, que sigamos creciendo, que nos afirmemos en nuestra fe. La iglesia está orando y en su gracia y misericordia Dios responde, ¿verdad? Y si usted dice: híjole, es que yo no tengo mucha fe, ore a Dios, ore a Dios. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso. Si tuvieres fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Y algunos dicen: no está hablando del tamaño del grano de mostaza, habla de la calidad. Bueno, algo que vimos que lo que se requiere es tener fe. Y sin duda seguiremos siendo afirmados en nuestra fe y creceremos aún en ello, ¿verdad? Pero es Dios en su gracia y misericordia trayendo esta respuesta. Y cuando ellos le dicen: estás loca, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Pedro? Pues ellos ahí expresan algo más. ¿Qué dicen? Es su ángel, ¿no? Bueno, algunos han considerado que el pueblo, alguna parte del pueblo pensaba y creía en que había un ángel asignado para cada uno, así como lo decían las abuelitas cuando era, bueno, de chiquito yo me acuerdo, mi abuelita y hasta mi mamá cuando era chico, me aprendí el del ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares. Ahí no fui el único que fue a la doctrina. Parece que los judíos tenían este pensamiento y llegaban en algunos comentarios por ahí, es que llegaban a pensar que el ángel que llegaba a parecerse a aquel a quien se le había asignado el cuidado. Bueno, son algunos comentarios que aparecen por ahí. Lo cierto es que ellos dicen: es su ángel. ¿Cómo va a ser Pedro?
Imagínate, ¿cómo con todos los guardias que estaban ahí, encadenados, las puertas, es su ángel, ¿no? Y tal vez algunos en ese momento pensábamos, ya el hermano Pedro. Y esta es la respuesta de la iglesia, de los que estaban ahí. Por eso yo decía, a mí me bendice mucho ver esta reacción tan natural de Rode cuando escucha la voz sin ver, se llena de gozo y se llena de alegría, ¿verdad? Que Dios nos permita, hermanos, poder tener esa fe, así, creer. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, ¿verdad? Él es el Dios que todo lo puede hacer. Entonces sigamos creyendo, sigamos confiando en Dios. Y es entonces que cuando entra, pues, imagínense la cara de los hermanos, ¿no? Cuando entra Pedro y Pedro les hace señal con la mano que guarden silencio, que guarden silencio. Y dice la Escritura que haciéndoles señal, versículo 17, con la mano de que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel. Qué bendición que podamos decir cómo el Señor obra, cómo es que lo hizo. Se llaman milagros. Decía también el pastor el domingo, ¿cuál fue el último milagro que pudimos ver? Ha habido, pero ¿sabe cuál es el asunto? Que no se comunican, que no se comparten, que no se dicen. Yo les he llegado a hablar de algunos que ves que Dios ha respondido de una manera milagrosa, pero es después de ir a investigar qué había pasado, ¿no? Qué importante es que compartamos. Qué importante es que digamos. Pedro comparte lo que Dios hizo, la manera en la que Dios obró. Y además les dice, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. ¿No que Jacobo estaba muerto? ¿Quién era entonces ese otro Jacobo, hermanos? Hay otro Jacobo por ahí, ¿verdad? El hermano de nuestro Señor Jesucristo también aparece por ahí, llamado Jacobo. Pedro les dice, háganselo saber a Jacobo y a los hermanos. ¿Qué iba a provocar esto en la vida de los hermanos que iban a enterarse de esta situación? ¿Qué podía provocar en ellos, hermanos? ¿Cómo? ¿Ya se fijó por qué es tan importante que compartamos de las cosas que Dios hace? ¿Que no las callemos? Díganselo a los hermanos, háganselo saber. Yo no sé cuántos estaban temerosos por la situación que se había dado. Yo creo que varios estaban temerosos. Díganle a los hermanos cómo Dios obró. Y esto iba a animar sin duda a los hermanos, a la iglesia en aquel momento. Y dice además la Escritura, mis amados hermanos, que después de que Pedro les dice que hagan saber esto a Jacobo, salió y se fue a otro lugar. ¿Cómo ven a Pedro? ¿Falto de fe? Ya una vez anterior, por eso era tan peligroso Pedro, se había escapado de la cárcel y regresó a predicar, regresó a compartir al lugar donde se lo habían llevado. Y lo volvieron a agarrar. Ahora, cuando da esta noticia a los hermanos, se va a otro lugar. ¿Por qué hace eso Pedro, hermanos? ¿Ya le había faltado la fe? ¿Ahora sí sintió que iba a morir o qué? Mire, qué importante es que aprendamos otra vez a ser guiados por Dios. No ha recibido del Señor ninguna otra palabra. Dios lo libró, lo sacó. Dios no le ha dado instrucciones de que se regrese como la vez anterior, que le anima, ¿verdad? Le exhorta para que compartan, sigan adelante. Ahora Dios no le ha dado una palabra. ¿Qué es lo que hace Pedro? Dice la Escritura, ahí en Proverbios, el prudente se anticipa al peligro, toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Si Dios no me dijo, no me ha dado una palabra, ¿qué es lo más prudente? Vámonos, es tiempo de retirarnos, ¿verdad? No salió así malentonado y
A fin ya Dios me libró, yo sé que otra vez Dios me va a librar. Dios no le había dado una palabra. ¿Cuántas veces hemos sufrido situaciones porque Dios no nos ha mostrado, Dios nos ha dicho, y ahí vamos, ¿verdad? Diciendo, por fe, cuando Dios no nos ha dicho nada. Por eso es tan importante y necesario que podamos estar atentos a la guianza y a la dirección de Dios en nuestras vidas. Ahora, a partir de aquí, mis amados hermanos, pues ya no vamos a ver mucho al apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Ya no lo veremos mucho. Va a haber una mención por ahí en el capítulo 15, va a aparecer Pedro, pero ya no lo vamos a ver mucho. Lo vamos a ver en las cartas escritas por Pablo, pero ya no lo vamos a ver mucho, porque a partir del capítulo 13, ¿verdad? Vamos a mirar ahora a Dios usando a otro hombre, o a otros hombres, principalmente a uno de ellos, para que se siga cumpliendo el propósito de nuestro Dios en esta tierra, de que el Evangelio se ha dado a conocer. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Versículos 18 y 19. Dice, luego de que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. ¿Qué sucedió? ¿Pueden ustedes imaginarse la situación cuando amaneció? Las cadenas tiradas ahí, las puertas cerradas, los soldados ahí. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Dicen que hubo alboroto no pequeño. Pues sí me imagino, ¿verdad? Y entonces Herodes, que tenía sus planes, que tenía sus propósitos, porque iba a sacar a Pedro después de la Pascua, esto había agradado a los judíos, Dios le echó abajo todos sus planes, Dios le echó abajo todos sus propósitos que él tenía. Y Dios nos va a dejar ver entonces, mis amados hermanos, cómo Él obra en su iglesia y tiene control de todas las cosas que suceden, de todo lo que acontece. Y siempre se hace la voluntad de Dios. Cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, siempre se hace su voluntad. Pero es que importante es que estemos rendidos a su perfecta voluntad. ¿Qué hace Herodes? Bueno, la Escritura nos permite mirar que estos soldados, simple y sencillamente, al no encontrarlos, murieron. ¿Qué pensaría Herodes? ¿Qué pensaría Herodes? Pues sin duda alguna que alguien de ahí se dejó sobornar, le ayudó a Pedro para poder escaparse, ¿verdad? ¿Él iba a creer que un ángel vino para librarlo? Pues no. Así es el incrédulo, ¿no? Buscará siempre una respuesta lógica para él. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo que sucedía con aquellos soldados cuando se les escapaba algún prisionero. Eran asesinados. Y estos hombres mueren. Dice así la Escritura. Habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y perecen estos hombres. Más adelante vamos a ver, ahí en el capítulo 16, por qué un hombre que estaba al cuidado de un grupo de presos intenta matarse cuando piensa que todos se van a escapar, ¿verdad? Estos hombres son llevados a la muerte. Pero es entonces, mis amados hermanos, que viene un acontecimiento ahí que también la Escritura nos va a dejar ver. Versículos 20 y 21 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Se da esta situación que Dios nos permite conocer y Dios va a obrar y Dios va a actuar. El Dios justo y verdadero va a glorificar su nombre. Cantábamos hace un momento,
glorifícate. Y Dios va a dar gloria a su nombre cuando alguien no se la da. Él no tiene ningún problema, hermanos, en honrar su propio nombre y todas las cosas que hace por su nombre. Y si alguien no está dispuesto a darle gloria a su nombre, Dios se glorifica a sí mismo y nos da lecciones tremendas, muy fuertes. Un día, dice la escritura, ¿verdad? Un día señalado, había esta situación, Herodes estaba enojado contra estas personas de Tiro y de Sidón, vienen ante él, sobornan ahí a Blasto, dice que era el camarero del rey, pedían paz. Pues estaba ahí ese asunto que hace un momento mencionábamos, que se había dado ya con anterioridad, por lo cual Herodes estaba procurando quedar bien con todos. Y es entonces que pasa, como creo sin duda que ha pasado y que sigue siendo un peligro por la mente, por el pensamiento de aquellos que están puestos en una posición, el ser reconocidos, el ser reconocidos. Hablábamos en estos días, no recuerdo con quién hablábamos. El martes hablaba con mi hermano Carlos, ¿verdad? Decía, mi abuelito, yo empezaba a venir y él me decía, cuídate de las 3 Fs. 3 Fs. ¿Cuáles son las 3 Fs? La fama, la fortuna y las faldas. Cuídate de las 3 Fs. Ten cuidado. Eso es algo, mis amados hermanos, que sin duda alguna está ahí. Y Herodes, desde un momento, pues hermanos, él ha querido quedar bien, ganar, ¿verdad? Pero puede pasar en la vida de nosotros, al tener una posición. Dice ahí la escritura que leíamos, que se vistió de ropas reales y les arengó, ¿verdad? Es decir, traía una ropa impresionante y empezó a hablar ante la audiencia. Esa audiencia que estaba ansiosa por complacerlo a él, porque eran abastecidos, ¿no?, por su territorio y estaba enojado y ellos lo iban a complacer en lo que fuera. Y el otro, que también traía ganas de escuchar todo eso, empieza a arengarlos. ¿Qué es arengar? Bueno, se define como discurso pronunciado para excitar los ánimos de los oyentes. Especialmente va dirigido por una autoridad a una multitud. Empezó a arengarlos ahí. Y aquellos empezaron a gritar y Herodes se sentía cada vez más grande, ¿verdad? Sus ropas ahí reales. Y el pueblo empezó a gritar y decían, voz de Dios y no de hombre. Herodes permite que haya una alabanza exagerada y que él pues la recibe gustoso y gozoso. Hermano, ¿qué siente usted cuando le dicen, hermano, cada que usted predica, algo sucede? Cuando usted no está, hermano, ¿a alguien le han dicho así? Hermano, cuando usted sube a cantar, nos transporta al cielo y estamos con los ángeles, no los de Iztapalapa, esos son otros, y nos sentimos, hermano. ¿Qué siente usted, hermano? ¿Qué siente usted? Ahora, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Pastor Edgar, si usted se va, yo no sé qué va a pasar con la iglesia. Pastor Miguel, el día que usted no esté. Pastor Armando, ¿qué hacemos ante eso? Pues más vale que vayamos delante de Dios y nos humillemos y le demos la gloria a Dios y ubiquemos las cosas. Ahora, algo que reconocemos, hermanos, nuestra carne, ¿qué siente nuestra carne? ¿No? ¿O no? Nuestra carne así como que vámonos al Señor, vámonos inmediatamente a Dios, porque Dios se va a glorificar. Y qué bendición
tenemos, qué oportunidad de nosotros glorificarlo a Él en todo lo que hagamos. Porque si algo podemos hacer es por Él. Sin Él, ¿qué podemos hacer, hermanos? El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, ¿qué? Y esto es real. Esto es real. Nada que traiga gloria al Padre. Nada que sea para la eternidad. Nada que lo honre. Nada que sea de bendición y de provecho. Nada podemos hacer separados de Él. Así es que toda la gloria es de Él y es para Él. Y si ya hicimos lo que teníamos que haber hecho, dice la Escritura, digan, siervos inútiles somos. Y si todavía no hacemos lo que teníamos que haber hecho, hermanos, pues ni hemos llegado ahí todavía. ¿Verdad? Ni a inútiles llegamos. La gloria es para el Señor siempre, en todo momento. ¿Verdad? Voz de Dios y no de hombre. Pero esa es la naturaleza humana. ¿Por qué cree que hay muchos líderes que cuando empiezan a ser aclamados, entonces, bueno, se vuelven dioses para muchos? Los salvadores, los rescatadores, ¿verdad? Bueno, hasta Mesías les llegan a llamar. Y Herodes disfrutó tomando la gloria, que es de Dios, para sí mismo. No le dio la gloria al Dios vivo y verdadero. No lo hizo así. Y dice la palabra del Señor, al momento, versículo 23, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Dios obró, al no ser glorificado por Herodes, Dios obró. Josefo, un historiador judío, escribe con respecto a este asunto y él lo dice de esta manera. Se puso una prenda de plata pura, de una contextura realmente maravillosa. Entró al teatro temprano en la mañana. En aquella hora, la plata de su vestido iluminaba por el reflejo los haces del sol sobre ella. En la mañana, su vestidura de plata, y va paseando, y el brillo de don Herodes, ¿verdad? Ahí. O sea, desapercibido no pasó, ¿eh? Dice, brillaba de una manera sorprendente y fue tan resplandeciente como para horrorizar a aquellos que lo miraban fijamente. De repente sus aduladores empezaron a gritar, uno de un lugar y otro de otro lugar, pero no por su bien, que él era un Dios. Un dolor severo también empezó en su vientre. Y sigue narrando Josefo, el historiador, acerca de esto. La Biblia no nos lo deja ver, hermanos. Bueno, el historiador menciona acerca de esto. Algo que la Biblia nos enseña es que un ángel del Señor. Josefo no lo dice así. Josefo solamente expresa eso. Pero Lucas sí nos deja ver que es Dios el que obra ahí, ¿verdad? Dice que ese dolor Josefo que empezó a experimentar fue algo muy violento. Y murió. Por eso, la diferencia aquí o el señalamiento que Lucas nos hace es, al momento un ángel del Señor le hirió, porque no le dio la gloria a Dios. Y es Dios obrando y Dios actuando ahí, ¿verdad? Hermanos, eso nos debería llevar a nosotros a estar ubicados, a saber que Dios es Él. Y el único que brilla es Él, ¿verdad? Y repito, y sin Él, todo es vano, no sirve de nada. Guardémonos, tengamos cuidado, mis queridos hermanos. Cuando queremos nosotros que nos digan, queremos estar, queremos ser protagonistas, queremos que todos sepan que yo esto, guardémonos de eso, guardémonos. Vayamos al Señor en humildad, postrados delante de Él y honrémoslo en todo momento. Y mire lo que dice ahí el versículo 24. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero la palabra del Señor, ¿qué pasaba? Crecía y se multiplicaba. Capítulos atrás, cuando quieren detener a
los apóstoles, un hombre entendido dice, déjenlos. Si esto es de Dios, no lo van a poder parar. No sea que se vayan peleando contra Dios. Herodes quiso pelear contra Dios. Nadie podrá jamás ganar, hermano. Nadie. Podemos ver el contraste entre Herodes y la iglesia. Herodes pensaba que él era el mero mero y estaba contra el pueblo de Dios, pero Dios dejó ver realmente quién es el que está a cargo y quién se hace, o quién mantiene el cuidado de su pueblo, de su iglesia. Dios juzgó a Herodes y bendijo a la iglesia. Y Dios sigue haciendo eso, hermanos. Dios es el que juzga y bendice a su iglesia. A través de la historia hemos encontrado muchos hombres que han querido pelear contra Dios. Y estaba yo viendo ahí el nombre de varios de ellos, las cosas que hicieron, queriendo acabar, ¿verdad?, con Dios y con el cristianismo, contra la Biblia, y mirar cómo terminaron todas esas personas. Bueno, a Herodes le pasó también, querer pelear contra Dios y terminar de esta manera. La historia está llena de esos relatos, hombres que pensaron que podían pelear con Dios, terminaron arruinados en sus vidas, hermanos. Por eso Lucas señala correctamente que la muerte de Herodes era castigo divino por su impiedad. Y nos deja ver entonces Pedro librado de una forma milagrosa y Herodes juzgado por Dios. Y terminamos ese capítulo 12, hermanos, versículo 25, donde son mencionados una vez más estos dos varones. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estos hombres, dice la Escritura, una vez que cumplieron con la tarea, con el servicio ahí, regresan de Jerusalén y llevan ahora a un joven llamado Juan Marcos. Y si el Señor permite, la próxima semana empezaremos a considerar ahora lo que es conocido como el primer viaje misionero de aquellos que son enviados, ¿verdad?, principalmente de Pablo, Saulo de Tarso o Pablo el apóstol. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ese es el propósito, mis amados hermanos. Ese es el propósito. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sabe quién va a detener eso? Nadie. Hasta el día de hoy. Y tenemos esa tarea y tenemos esa responsabilidad. No, ni la iglesia lo va a detener. Si bien es cierto, a veces escucho, es que si ustedes no predican, la gente, Dios se glorifica a sí mismo. Y Dios se encarga de que la gente pueda conocerlo a Él, pero esto no quiere decir que no hagamos, que no obedezcamos. En donde quiera que andamos, por donde vamos, podemos compartir la palabra del Señor y dar a conocer que Él es Dios, que envió a su Hijo Jesús por nosotros, que murió en la cruz, resucitó y nos ha dado vida eterna a todos los que creemos en Él. Y la palabra de Dios seguirá creciendo, seguirá multiplicándose para la gloria y honra del Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que están en la transmisión. Que Dios les guarde, hermanos, Dios les bendiga. Hermano Carlos, Jacobo, hermana Abdulia, hermana Fidela, hermana José, hermano Fide, cada uno de nuestros hermanos. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Y bueno, nuestra hermana Rosita ya salió del hospital. Gracias a Dios. Requiere atención, obviamente, va a estar ahí en casa, tiene que estar en cama,
pero sigamos orando, que Dios se glorifique también en la vida de nuestra hermana y en nuestros hermanos que están ahí atendiéndole, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos también. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, misericordia y bondad. Te damos muchas gracias porque eres en gran manera bueno con nosotros, porque nos dejas ver, Señor, cómo tus planes siempre se cumplirán. Siempre, Señor. Tu voluntad siempre se llevará a cabo. Nos das el privilegio como iglesia, Señor, de participar. Nos involucraste, Señor, en tus planes. Necesitamos reconocer que algunas veces quizás, Señor, he sido corto en la fe, pero gracias por dar la oportunidad y provocar, Señor, mi corazón cada día. Gracias por dejarnos ver cómo sigues obrando de muchas maneras, Señor, como nosotros ni nos imaginamos, y animarnos como iglesia, Señor, a seguir delante de tu presencia. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos para poder, Señor, nosotros corresponder y responder al llamado que tu gran amor nos ha hecho para dar a conocer que tú eres Dios. Delante de tu presencia estamos. Gracias, Señor. Gracias te damos también por lo que obras en la vida de nuestra hermana Rosita. Ella está en tus manos, Señor. Sigue tú guiando, sigue tú dirigiendo lo que ha de seguir haciéndose con ella, Señor. Glorifícate, Señor, en toda la familia y en medio de tu iglesia. Gracias por nuestros hermanos que están ahí en la transmisión, por los que estamos presentes. Salimos, Señor, de este lugar. Agradecemos la bondad que has tenido con nosotros al permitirnos estar, y que tu bendición, Señor, se derrame sobre todos y cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.